Continuamos con el tema de la fe y la salvación. Digamos algunas verdades que hemos aprendido en estos videos. Primero, llegamos a la conclusión de que Dios desea que todos los hombres se salven. ¿Por qué? Porque Cristo murió por todos. Leamos en Primera Timoteo, en el capítulo 2, Primera Timoteo capítulo 2, versículo 4. Dice, el cual, hablando de Dios, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual quiere que todos, no algunos, los hombres sean salvos. Y esos hombres, cuando hablo de hombre, hablo de el género, masculino y femenino, que todos los hombres sean salvos y tomen la decisión de la voluntad de venir a Cristo, al conocimiento de la verdad. No son atraídos por una gracia irresistible. Ellos toman la decisión de venir a Cristo y toman la decisión de no venir a Cristo. Dios desea que todos sean salvos. El hombre decide. Si hubiera elección incondicional, si Dios eligiera, Dios no tendría el deseo de que todos sean salvos. Tendría el deseo que los que Él elige sean salvos. Vamos a leer otro versículo que está en Hebreos, capítulo 2, versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. No por algunos, por todos. Si Dios murió por todos, si Jesús murió por todos, ¿cómo puede ser que haya elegido a algunos y otros no? Algunos calvinistas, para responder esta pregunta, te dicen lo siguiente. Te dicen, no, Dios quería que todos fueran salvos. Dios le ofreció la salvación a todos y todos dijeron que no. Entonces salvó a algunos. O sea, como estaba muerto en sus delitos y pecados, el hombre dijo directamente que no, entonces Dios le dio vida a algunos para que crean y los salvó. Bueno, no es lo que yo veo que dice la Biblia. Vamos a seguir mirando un poco más. 2 Corintios 5:14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Uno murió por todos, no por algunos, por todos. Entonces, ¿es la salvación la obra de Dios? Por supuesto, la salvación es la obra de Dios. El que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados fue el Señor. Ahora, esa muerte fue más allá de nuestras buenas obras o nuestros méritos, pero sí había condiciones para que el hombre cumpliera. Creer en el Señor. El hombre puede escoger la gracia de Dios o puede resistir o rechazar la gracia de Dios. Hermanos, la facultad de elegir siempre está a nuestro alcance. Dios nos da la salvación y nosotros podemos aceptarla o rechazarla. Hermanos, también la Biblia habla de predestinación, pero esa predestinación tiene que ver con el preconocimiento de Dios, no con incluir al que Dios quiere para que se salve. Dios previó nuestro destino.
no lo fijó. Vuelvo a repetir, el Señor previó, Él vio antes nuestro destino. Él no fijó nuestro destino. Nosotros decidimos la vida o la muerte, creer o no creer, ser salvos o no ser salvos. El día que creemos y después perseverando cada día de nuestra vida. Con la ayuda del Espíritu Santo, con el Señor de nuestro lado, con su gracia, con su misericordia, es muy difícil que un creyente se vuelva de su camino. Pero mientras estamos en el camino de Dios, el Señor nos ayuda y está con nosotros. Algunas preguntas para contestar. ¿Es la salvación condicional o incondicional? Una vez salva, ¿la persona es eternamente salva? ¿O puede bajarse de la salvación? ¿O puede decidir rechazar la gracia de Dios? ¿De quién depende la salvación? ¿Es irresistible la gracia? Mire cuántas preguntas, pero todas esas preguntas tienen respuestas en la Biblia. Ciertamente, hermanos, la salvación depende de Dios. El que murió en la cruz del Calvario fue el Señor. Ahora, cuando nosotros creemos, Él nos da la fuerza, Él nos da, Él nos lleva al triunfo, aún en nuestras debilidades. Si nos sostenemos del Señor, si en nuestro deseo está hacer la voluntad de Dios, Él nos ayuda. Tenemos la facultad de escoger la vida o la muerte, creer o no creer. Dios jamás nos va a privar de esa facultad. No somos robots, somos seres libres. Tenemos libre albedrío. El Señor nos hizo así. Por tanto, si nosotros creemos en el Señor, si nosotros buscamos a Dios con todo nuestro corazón, Él nos llevará a la victoria. Si leemos Hebreos capítulo 6, versículo 4, vemos ahí unas personas, ¿no?, que dice la palabra que han sido iluminados. Y estas palabras fueron pronunciadas a creyentes, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. O sea, nosotros decidimos. Y estas personas de las que habla el capítulo 6 de Hebreos son personas regeneradas, personas que han sido salvas y estaban tentadas a retornar al judaísmo. Hermanos, cuando nosotros leemos estos versículos que tienen que ver con la salvación, que nos habla que Cristo murió por todos, decimos, ¿cómo se llegó a una conclusión así, no? Miren, hay un libro que es uno de los libros más importantes de la historia del cristianismo. Se llama La institución de la religión cristiana. El título cortito es Instituciones, de Juan Calvino. Este es un libro hermoso y profundo, que tiene momentos sublimes, cuando habla de la diferencia entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, cuando habla de padecer por la cruz de Cristo, la vida de compromiso cristiano. Uno lee estas cosas y se conmueve. Pero en el libro tercero de las instituciones, cuando uno lee el libro tercero, empieza lo que sería el tema de la predestinación. Y acá vemos un Calvino completamente diferente. Y hasta
deshonesto intelectualmente cuando tiene que explicar. En el capítulo 24 del libro tercero, Calvino comienza a hablar de aquellos versículos que se oponen a su pensamiento y a su doctrina. Elegí dos, uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo, y vamos a leer el versículo y vamos a ver la explicación de Calvino. El primer versículo es Ezequiel capítulo 33, versículo 11. No quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a analizar el versículo nosotros, vos en tu casa, yo acá, y luego vamos a ver la explicación de Calvino. ¿Les parece? El versículo dice que Dios no quiere la muerte del impío. ¿Estamos de acuerdo? Dice eso el versículo. Hay un deseo de Dios, y ese deseo es que Dios no quiere que el impío muera espiritualmente. Dios no está haciendo acá ninguna salvedad. No está diciendo que no quiere que algunos impíos mueran, sino que todo aquel que habita en la tierra y es impío, Dios no quiere que muera. ¿Llegamos a una conclusión parecida? Vos en tu casa y yo acá. Sigamos leyendo el versículo. Y después dice, sino que se vuelva, ¿quién? El impío de su camino y que viva. Si yo leo bien, y si vos lees bien, hay una decisión que tiene que tomar el impío. Volverse de su camino. No es arrastrado. No es envuelto por una gracia irresistible que lo lleva, sino que el impío toma la decisión en su situación de impiedad de volverse de su camino. Y ahí hay una tercera cosa. Vive. Los calvinistas dicen que la vida está antes que el creer. Que Dios resucita, da vida para que crean. Porque el hombre está muerto en sus delitos y pecados y un muerto no puede tomar decisiones. Y está tan totalmente depravado que no puede aceptar lo bueno. No es lo que dice la Biblia. No es lo que dice la Biblia. Las personas que no conocen a Cristo también hacen cosas buenas. Tienen facultad de hacer cosas buenas. Y entre esas cosas buenas que tienen facultad de hacer está el creer. Creemos y Dios nos da vida eterna. ¿Cuál es la explicación de Calvino? Si llegamos a una conclusión nosotros, es que Dios tiene un deseo, que el impío no muera, el impío tiene que volver de su camino, volverse hacia Dios y tendrá vida. ¿Cuál es la respuesta de Calvino a este versículo? Si se me pregunta, pues, dice Calvino, ¿cuál es el sentido propio y natural de este pasaje? Él está diciendo un sentido propio y natural. Bueno, me imagino que Calvino va a estar de acuerdo con nosotros. Vamos a ver. Sostengo que la intención del profeta es dar a los que se arrepienten buena esperanza de que sus pecados les serán perdonados. No quiere, pues, su muerte en cuanto quiere su conversión, mas la experiencia nos enseña que el Señor quiere que aquellos a quienes Él convida se arrepienten. O sea, no está hablando de los impíos, está hablando de aquellos a quienes Dios convida. De tal manera, sin embargo, que no toca el corazón de todos. O sea, ¿qué está diciendo Calvino? Que este versículo no es un llamamiento para que todos los impíos crean, sino que es un versículo decorativo, de ánimo, para aquellos
que Dios quiere que se arrepientan y que lo puedan saber. O sea, dice, es dar a los que se arrepientan buena esperanza de que sus pecados les serán perdonados. O sea, el versículo no está para el llamamiento a los impíos, sino para dar esperanza a los que ya se han arrepentido. Yo leo esto y no lo entiendo como Calvino. El Ezequiel 33:11 es un llamamiento a todos los impíos. Primera Timoteo 2:4 que hemos leído, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Cuál es la explicación de Calvino? ¿Cuál es la nuestra? Dios quiere, Dios tiene un deseo que todos los hombres, género masculino y femenino, todos los hombres sean salvos. ¿Cuál es la explicación de Calvino? De aquí se puede concluir claramente cuál es la intención de San Pablo. Otra vez, él va a concluir claramente, o sea, va a estar de acuerdo con nosotros, me imagino. Había ordenado a Timoteo que se hiciesen oraciones solemnes y rogativas por los reyes y los príncipes, mas como parecía un gran desatino, rogar a Dios por una clase de gente tan sin esperanza, pues no solamente estaban fuera de la congregación de los fieles, sino que además empleaban toda su fuerza en oprimir el reino de Dios, añade que es una cosa aceptable a Dios, el cual quiere que todos los hombres se salven, con lo cual no se quiere decir otra cosa, sino que el Señor no ha cerrado las puertas de salvación a ningún estado ni condición humana. Calvino no habla de hombres, habla de estado y condición. O sea, que la salvación es para cualquier estado y condición, seguro, pero no para cualquier hombre. Los príncipes y los reyes, Calvino dice, es un desatino orar por ellos. Están fuera, no han sido elegidos. No oremos por ellos porque oprimen el reino de Dios. Hermanos, Pablo oprimía el reino de Dios. El apóstol Pablo no hubiera entrado en la consideración de Calvino para que crea, porque oprimía el reino de Dios. Entonces, la explicación de Calvino es que este versículo de Timoteo está hablando de condición humana y no de humanos. Yo no veo honestidad intelectual en Calvino en este libro tercero, capítulo 24 de las instituciones. Pero no es el único, no es el único. Yo he leído muchos libros de calvinistas y voy a nombrar solo uno porque él no tuvo ningún problema en nombrar a personas que piensan contrario a él. Y es John MacArthur. John MacArthur tiene un libro que se llama Fuego Extraño. Y otros libros más, donde él cita versículos y no es honesto intelectualmente. ¿Vieron cuando se dice trae agua para su molino? Yo he leído a este hermano respetado y hasta querido utilizar versículos y no otros para apoyar su opinión. Es como un pensamiento circular. Su preconcepto es anterior a lo que la Biblia dice. Entonces, hermanos, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Hermanos, nosotros podemos rechazar la gracia de Dios, pero hay un Dios precioso, misericordioso, que nos ayuda. Y terminar con este pensamiento. Los hermanos calvinistas exaltan la gracia de Dios. Bien por ellos, porque exaltan la gracia de Dios. No estamos de acuerdo en la elección, ni en
que son salvos siempre salvos. No estamos de acuerdo con eso, pero sí hay un punto en el que ellos exaltan la gracia del Señor. La Biblia hace eso. La Biblia exalta la gracia del Señor. Y hermano, el arminianismo recalca el libre albedrío del ser humano, del hombre, y la responsabilidad que el hombre tiene ante Dios. Eso también hace la Biblia. La decisión nuestra será por la que seremos juzgados. Si alguien no decide, no puede ser juzgado. La justicia de Dios no puede caer sobre alguien que no tuvo la posibilidad de elegir. Seremos juzgados por nuestras acciones. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Evitemos los extremos. Los extremos no son bíblicos. Busquemos en la palabra de Dios. La gracia de Dios nos va a sostener. No tengamos miedo. Los extremos calvinistas tienen miedo de saber si son salvos. Los extremos arminianos tienen miedo de perder la salvación por cualquier cosa. Confiemos en la gracia del Señor. Porque el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Mantengamos, cuidemos nuestra salvación. El Señor nos va a sostener hasta el final. Que Dios les bendiga.